Preston Vale le dijo a un miembro visitante de la Junta, con suficiente volumen para que ella lo escuchara, que Nora Kessler era solo personal contratado y que no tomaba decisiones en su retiro para veteranos. Entonces llegó una tormenta. La mente de un francotirador de la Marina regresó a un enfrentamiento que había terminado años atrás. Y la única voz capaz de llegar hasta él pertenecía a la enfermera tranquila a la que nadie en ese edificio se había tomado el tiempo de conocer de verdad. Escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás escuchando esta noche. Dale me gusta si crees que algunas personas cargan con mucho más de lo que los demás alcanzan a notar. Y suscríbete para no perderte la próxima historia. Bienvenidos de nuevo a Historias de Emergencia 911. A Preston Vale le gustaba decir que su retiro había ayudado a sanar a más veteranos que cualquier hospital de asuntos de veteranos del estado. Lo dijo esa mañana mientras señalaba a Nora Kessler, quien doblaba toallas en una esquina del albergue. Ella solo es personal contratado, le dijo al miembro visitante de la Junta, lo bastante fuerte para que Nora lo escuchara. Aquí no toma decisiones. Yo soy quien decide. Nora siguió doblando las toallas. Ni siquiera levantó la vista. Había aprendido hacía mucho tiempo que la forma más rápida de atravesar una habitación como esa era guardar silencio. El centro de renovación para veteranos Black Ridge estaba al final de un camino de grava, a 40 minutos de la última gasolinera, escondido entre montañas cubiertas de pinos que bloqueaban por completo la señal del celular. Preston lo había construido después del fracaso de su carrera en mercadotecnia y con mucho dinero prestado. Él lo llamaba un lugar de sanación. Los inversionistas lo llamaban una deducción de impuestos con una vista agradable. 8 meses antes, Nora había respondido a una oferta para trabajar como enfermera practicante en una zona rural. Nadie investigó más allá de verificar que su licencia estuviera vigente. Nadie preguntó por el vacío en su currículum. Ese era justamente el punto. Necesitaba un lugar donde nadie preguntara por qué una mujer de 32 años se sobresaltaba con el ruido de los motores o por qué, algunas veces, sus manos temblaban cuando el albergue quedaba en completo silencio durante la noche. Mantenía la cabeza baja. Vestía sus uniformes médicos de un azul cobalto brillante que contrastaban con los tonos cafés y verdes de la montaña. Sonreía a los pacientes y nunca hablaba de sí misma. El miembro de la Junta se rió de algo que dijo Preston. Él tenía la seguridad ensayada de un hombre que jamás había sido la persona a la que todos miraban cuando las cosas salían mal. Nora llevó las toallas por el pasillo. Pasó frente a la sala de recreación, donde 6 veteranos jugaban cartas. Luego pasó por la oficina, donde colgaba un muro de donantes lleno de fotografías de hombres sonrientes con camisetas tipo polo estrechando manos. Al final del pasillo estaba la habitación 14. La habitación de Caleb Mars. Caleb había llegado 3 semanas antes, enviado por un programa que prometía que el aire tranquilo de la montaña lograría lo que 6 años de salas de espera del van no habían concebido. Casi nunca hablaba. Y cuando lo hacía, su voz sonaba plana, como la de un hombre leyendo un informe sobre la vida de otra persona. Nora había leído su expediente de ingreso una sola vez y muy rápido, antes de que Preston la sorprendiera y le recordara que interpretar expedientes clínicos estaba por encima de sus funciones. Pero no había necesitado leer el archivo. Había sabido quién era desde el momento en que lo vio sentado con la espalda pegada a la pared, vigilando cada puerta. Era el mismo instinto que nunca abandonaba a los hombres entrenados de cierta manera. 7 años atrás, en un país cuyo nombre no debía mencionar, ella había pasado 4 meses proporcionando paquetes de inteligencia sobre objetivos a un equipo de reconocimiento de la Marina. Nunca conoció personalmente a los tiradores. Solo escuchaba sus indicativos de llamada por una línea segura durante las noches, dentro de una tienda que olía a diésel y café quemado. Uno de esos indicativos era Longbow. Se repetía que no significaba nada. Muchos hombres habían usado ese mismo nombre en clave a lo largo de los años. Se decía muchas cosas para poder terminar su turno sin que las manos le temblaran frente a un paciente. El personal llamaba a Caleb el Callado. Preston lo presentaba como una historia de éxito en proceso, una frase que repetía cuando llevaba a los donantes a recorrer las instalaciones. Nora nunca lo llamaba de ninguna manera. Aquella tarde,
Nubes de tormenta comenzaron a apilarse sobre la sierra, como ocurría casi todos los otoños, anunciando que el único camino de entrada y salida quedaría bloqueado durante un día, a veces dos. Preston odiaba las tormentas. Las tormentas significaban quedarse sin señal, sin posibilidad de publicar las fotografías sonrientes que sus patrocinadores esperaban ver cada semana, sin manera de llamar a la ambulancia, ubicada a 40 minutos montaña abajo, si algo salía mal. Aquí nunca pasa nada malo, le gustaba decir, como si repetirlo suficientes veces pudiera convertirlo en realidad. Lo dijo otra vez esa mañana mientras guiaba al miembro de la Junta por el muro de donantes y frente al artículo enmarcado de una revista que describía a Black Ridge como un modelo del futuro para la atención de veteranos. El artículo nunca mencionaba la cantidad de personal disponible, ni la distancia al centro de trauma más cercano, ni lo que ocurría cuando desaparecía la señal. Nora llevaba las toallas cuando pasó frente a la habitación 14. Desde el interior escuchó que la respiración de Caleb cambiaba. Rápida. Irregular. Un sonido que reconoció al instante. Porque ella misma había respirado exactamente así, sola, durante más noches de las que quería recordar. No entró. Todavía no. Había aprendido, por las malas, que entrar demasiado pronto solo hacía que un hombre se hundiera aún más en el lugar al que su mente había escapado. Se había ido. Nora dejó las toallas junto a la puerta de la habitación y esperó. Contó cada respiración, igual que antes contaba los minutos con los audífonos puestos, esperando que un francotirador volviera a reportarse. 1, 2, 3. En algún lugar detrás de ella volvió a escucharse la risa de Preston, relajada y despreocupada. La risa de un hombre que jamás había tenido que esperar así por alguien. Que nunca había sentido la vida de otra persona descansando en su propio pecho, como una respiración contenida. El primer trueno retumbó desde la ladera occidental. La respiración de Caleb cambió. Se volvió más aguda. Ahora había palabras atrapadas en ella, incompletas y desesperadas. Y Nora Kessler, la mujer que doblaba toallas, la guardiana de secretos, sintió como la antigua preparación recorría nuevamente su espalda incluso antes de decidir moverse. Al fondo del pasillo, uno de los veteranos que jugaban cartas levantó la vista al escuchar el ruido. Era un hombre mayor llamado Dutch, quien llevaba más tiempo que nadie en Black Ridge. Sostuvo la mirada de Nora durante apenas un instante, pero algo en su rostro curtido le hizo saber que él también conocía ese tipo de silencio. El silencio que aparece justo antes de que la mente de un hombre regrese de golpe a un lugar que nadie más puede ver. ¿Quieres que aleje a los demás?, preguntó Dutch en voz baja mientras ya se ponía de pie. Por favor, respondió Nora. Había algo en su tono que hizo que Dutch se moviera más rápido de lo que ella lo había visto hacerlo en los 8 meses que llevaba sentado en ese porche. La puerta se abrió antes de que Nora alcanzara a tocarla. Caleb estaba de pie. No acostado. Tenía ambas manos levantadas en posición de disparo, apuntando a la nada. A una pared. A un recuerdo que solo él podía ver. Contacto a la izquierda, dijo con una voz firme y completamente segura. Contacto a la izquierda. Mantengan posición. 2 asistentes corrieron al escuchar el alboroto y se quedaron inmóviles en la entrada. Ninguno se acercó. Uno de ellos incluso retrocedió y levantó el teléfono celular. Comenzó a grabar en lugar de ayudar. Segundos después apareció Preston. Todavía llevaba el saco abotonado y ya tenía en el rostro esa expresión serena que usaba frente a los donantes. Cédenlo, dijo en voz baja. No quiero que esto se haga público. Detrás de él, el asistente seguía grabando. Su dedo ya flotaba sobre el botón de compartir, imaginando el texto que acompañaría el video. Sin decir una palabra, Nora extendió la mano y cubrió suavemente la pantalla del teléfono. No la retiró. Esperó hasta que la mujer bajó el celular por voluntad propia. Ahora no, dijo Nora. Nunca. Hizo una breve pausa. De hecho, guárdalo. Nora permaneció al borde del pasillo con los brazos relajados a los costados, observando fijamente los ojos de Caleb. Él no estaba viendo el albergue. Estaba viendo un valle en otro país. Años atrás. Un lugar que ella misma había ayudado a ubicar en un mapa para hombres a quienes nunca conoció en persona.
No tenemos un médico autorizado para sedarlo aquí, dijo Marcus. Era el consejero más joven del centro. El pánico hacía que su voz fuera cada vez más aguda. Necesitamos llamar a los servicios de emergencia. La tormenta ya viene. Preston lo interrumpió. Sabes perfectamente que la señal desaparece en cuanto esas nubes llegan a la montaña. Solo tranquilícenlo antes de que alguien publique un video y acabe con todo este programa. El grito de Caleb volvió a resonar. Más fuerte que antes. Pronunció un nombre que Nora no reconoció. Después dijo unas coordenadas. Para todos los demás no significaban absolutamente nada. Para ella, sí. Conocía esa referencia. Muchos años atrás había leído números exactamente iguales en una pantalla clasificada. Coordenadas vinculadas con imágenes satelitales. Coordenadas asociadas con hombres cuyos rostros jamás vio. Con hombres cuyas vidas seguía únicamente como pequeños puntos parpadeando en un monitor, hasta que esos puntos dejaban de moverse. Sus manos querían temblar. No se lo permitió. Todos den un paso atrás, dijo Nora. Su voz salió más suave de lo que esperaba. Aún así, atravesó todo el ruido del pasillo. Preston se volvió hacia ella, molesto. Ese no es tu trabajo. Él no nos está viendo a nosotros, respondió Nora, ignorándolo por completo por primera vez en 8 meses. Ha vuelto a un combate. Si lo rodean, va a considerar a cualquiera de ustedes como una amenaza que está entre él y su equipo. Marcus la miró con incertidumbre. No sabía si obedecer a su jefe o seguir la única voz que permanecía tranquila en todo el edificio. La mira imaginaria de Caleb recorrió el pasillo. Su dedo se cerró alrededor de un gatillo que no existía. Respiraba cada vez con más dificultad. Era esa clase de respiración que aparece justo antes de que el cuerpo deje de ser capaz de mantenerse de pie. Nora ya había visto ese mismo colapso. Más de una vez. En sesiones informativas donde ni siquiera debía estar presente. Había visto a médicos correr para sujetar a un soldado antes de que sus piernas cedieran en medio de un episodio traumático. Todo eso lo observaba desde una pantalla, a miles de kilómetros de distancia. Sin poder atravesar la interferencia. Sin poder sostener a nadie. Pero esta vez no estaba a 1000 kilómetros de distancia. Esta vez no había una pantalla entre ella y el hombre que estaba a punto de caer. Alguien llame al servicio de emergencias del condado, ordenó. Reporten una posible lesión por caída, posible lesión en la columna. Hombre adulto, aproximadamente de 1,88 m de estatura y unas 200 libras. Ahora. La señal ya se cayó, dijo Marcus. La tormenta ya está encima de nosotros. Entonces busca una línea telefónica fija, respondió Nora con firmeza. Y por un instante, aquella antigua voz de mando salió por completo. Fue tan firme y autoritaria que Marcus dio un pequeño respingo y corrió hacia el teléfono de la oficina sin volver a cuestionarla. No tienes autoridad para dar órdenes en este centro, dijo Preston. Pero su voz ya no sonaba tan segura como antes. Siempre le ocurría cuando se quedaba sin frases preparadas para impresionar a los donantes. Entonces despídeme mañana, respondió Nora. Pero ahora ponte detrás de mí, y guarda silencio. Preston abrió la boca para protestar. Nora ni siquiera esperó a escucharlo. Entró lentamente por la puerta. Mantenía ambas manos visibles. Las palmas abiertas. Se acercó exactamente como le habían enseñado años atrás para aproximarse a un operativo que había perdido el control en una zona de combate, mucho antes de que cualquiera de los presentes hubiera escuchado siquiera su nombre. Su corazón golpeaba con fuerza bajo aquella calma aparente. El viejo miedo regresaba al mismo tiempo que la vieja disciplina. Porque sabía perfectamente lo rápido que un hombre en el estado de Caleb podía convertir un pasillo en un lugar del que nadie saldría ileso. Los ojos de Caleb se clavaron en ella. Durante apenas un latido, la fría determinación que había en ellos titubeó, como una señal de radio buscando la frecuencia correcta. ¿Quién confirmó esas coordenadas? Preguntó en voz baja, casi suplicando. Alguien confirmó esas coordenadas. El estómago de Nora se encogió. Reconocía perfectamente esa pregunta. La había escuchado cientos de veces. Susurrada entre la interferencia de una radio.
Hombres confiando en una voz cuyo rostro jamás habían visto. Entonces las piernas de Caleb se dieron de golpe. Se desplomó con fuerza contra la esquina metálica de la cama. Su cabeza se fue hacia atrás antes de que el resto del cuerpo golpeara el suelo. El sonido fue incorrecto. Nora también conocía ese sonido. Ese crujido seco que indicaba que el mayor impacto lo había recibido la columna vertebral, no el cráneo. Preston dijo algo detrás de ella. Nora ni siquiera alcanzó a escucharlo. Ya se movía más rápido de lo que cualquiera en ese edificio había visto moverse a la tranquila enfermera contratada. Con cada paso desaparecía la versión amable y discreta de sí misma. «Nadie lo toque», ordenó mientras caía de rodillas junto al cuerpo de Caleb. «Nadie lo mueva, ni un solo centímetro». Su voz había cambiado por completo. Ya no era el tono suave que utilizaba en la estación de enfermería. Ahora era una voz firme, precisa, absoluta. Una voz hecha para escucharse por encima de los disparos. Marcus quedó inmóvil en la entrada. Por primera vez, Preston no dijo una sola palabra. Las manos de Nora se movieron con rapidez. Buscó el pulso en la muñeca de Caleb. 2 dedos. La presión exacta. Segura. Practicada. Se inclinó hasta quedar junto a su oído. «Long Bob», susurró. «Long Bob, habla Raven 6. Ya no estás allá. Estás en casa. Necesito que permanezcas completamente quieto por mí». Marcus parpadeó confundido. «¿Cómo conoce su nombre en clave?» Nadie respondió. Los ojos de Caleb, perdidos y vidriosos, encontraron el rostro de Nora. Por primera vez en 3 semanas apareció algo parecido al reconocimiento. «Raven 6, era una voz de mujer», murmuró apenas audible. «En la radio, solo era una voz. Nunca llegué a verla». «Lo sé», respondió Nora con suavidad. «Yo era esa voz». Hizo una breve pausa. «Quédate conmigo». Revisó sus manos. Después sus pies. Le pidió que moviera los dedos de los pies. Podía hacerlo. Era una pequeña bendición. Pero la posición de su cuello la preocupaba. Y el gesto de dolor que hizo cuando intentó moverlo, aunque fuera apenas un poco, le confirmó que aquello estaba muy lejos de ser una situación para la que preparara un curso común de primeros auxilios. «Necesito 2 cobijas enrolladas. Ahora mismo». Marcus salió corriendo sin preguntar para qué. «Y tráiganme algo rígido, una tabla para cortar, un portapapeles, cualquier cosa plana y resistente». Mientras hablaba con serenidad, su mente repasaba la misma lista que había visto ejecutar a los médicos de combate cientos de veces desde detrás de un monitor. Vía aérea. Respiración. Circulación. Después. La columna vertebral. Siempre la columna. Porque un solo movimiento equivocado durante los siguientes 5 minutos podía echar a perder todo lo que un helicóptero y un cirujano de trauma aún podían salvar. «Caleb, necesito que me digas si sientes esto». Presionó con cuidado las yemas de sus dedos de las manos. Luego los dedos de los pies. «Aprieta mi mano si puedes». El apretón fue débil. Pero estaba ahí. Nora lo registró en voz alta. Exactamente igual que años atrás registraba constantes vitales desde una pantalla para que un médico de combate pudiera escucharlas apenas medio segundo después. «Eres enfermera», dijo Preston al fin, recuperando la voz. La incredulidad comenzaba a mezclarse con el enojo. «No eres una médica de combate. En este momento, soy la única persona en este edificio que ha realizado una evaluación de columna en campo a un hombre que cree que sigue en medio de un tiroteo», dijo Nora sin levantar la vista. «Ya habrá tiempo para enojarse por eso». Con sus propias manos improvisó un collar de estabilización. Apoyó con firmeza una palma sobre la mandíbula de Caleb y la otra en la base de su cráneo, manteniendo su cabeza perfectamente alineada y sin permitir el menor movimiento mientras Marcus regresaba con las cobijas. «Enróllenlas bien apretadas y colóquenlas a ambos lados de su cuello», indicó. «No permitan que se muevan cuando deslicemos la tabla por debajo». Su voz tenía el ritmo de alguien que había hecho aquello cientos de veces, en condiciones mucho peores y con probabilidades mucho más bajas. Aunque, en realidad, ella solo lo había hecho personalmente unas cuantas veces. Siempre como apoyo.
siempre siendo el último par de manos cuando alguien caía junto a los hombres a quienes respaldaba desde una pantalla. La respiración de Caleb comenzó a acompasarse con el sonido de su voz. Casi sin darse cuenta, respiraba al mismo ritmo que ella. Eran cuerpos entrenados, volviendo a un patrón grabado en la memoria muscular mucho antes de que cualquiera de los dos llegara a ese pasillo. Las coordenadas, susurró Caleb de pronto, con la mirada un poco más enfocada. Confirma las coordenadas, Raven. Las manos de Nora no dejaron de trabajar. Coordenadas confirmadas. Las palabras salieron sin la menor vacilación. Los números emergieron de una parte enterrada de su memoria que no había tocado en 7 años. La extracción está en camino. Mantén tu posición. No era verdad. No había ninguna extracción. Solo había una tormenta cubriendo la montaña. La señal del celular completamente muerta. Y una mujer con uniforme médico azul brillante, arrodillada sobre un piso de madera, cuyas manos eran lo único que impedía que la columna de un hombre se desplazara de forma irreversible. Pero funcionó. Todo el cuerpo de Caleb quedó inmóvil. Confiaba en una voz que, muchos años atrás, había sido lo único que se interponía entre él y la oscuridad. Preston la observaba como si la estuviera viendo por primera vez. Porque, en todo lo que realmente importaba, nunca la había visto. Marcus se arrodilló al otro lado de Caleb. Ahora seguía todas las instrucciones de Nora sin hacer una sola pregunta. Deslizó lentamente la tabla rígida, apenas unos centímetros a la vez, mientras ella marcaba cada movimiento con una voz demasiado firme para que alguien se atreviera a discutirla. A la cuenta de 3 vamos a girarlo hacia mí. Mantengan la columna completamente alineada. Nadie gire ninguna parte del cuerpo. 1, 2, 3. Los 3 lo movieron como una sola unidad. Todo el cuerpo de Caleb giró en un único movimiento controlado. Y por primera vez desde que había caído, su respiración recuperó un ritmo casi tranquilo. La tabla está asegurada, dijo Marcus. Su voz temblaba por la adrenalina, ya no por el miedo. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora esperamos una ventana en el clima, respondió Nora mientras revisaba una vez más la correa que sujetaba la frente de Caleb. Y no volveremos a moverlo hasta que lleguen las personas con el equipo adecuado para hacerlo correctamente. Preston permanecía cerca de la puerta. Observaba las manos de Nora trabajar con una precisión que ningún consultor al que hubiera contratado habría podido igualar. Y por primera vez en toda la mañana, no tuvo absolutamente nada que decir. Marcus miró a Preston. Después volvió la vista hacia Nora. Algo había cambiado. La autoridad ya no estaba del lado del jefe. Estaba con la persona que realmente mantenía con vida a Caleb. ¿Qué necesitas que hagamos mientras llegan?, preguntó. Quietud, respondió Nora. Y que alguien vigile esa ventana para avisar en cuanto haya un claro entre las nubes. Cuando Marcus llegó a la oficina de Preston, la línea telefónica fija ya no funcionaba. La misma tormenta que había derribado las torres de telefonía celular había dejado sin servicio el teléfono 1 hora antes de lo esperado. Tenemos un teléfono satelital guardado en la caja fuerte, admitió Preston. Su voz sonaba mucho más baja. Había perdido gran parte de la seguridad que mostraba normalmente. Es para emergencias. Esto es una emergencia, respondió Nora sin dejar de sostener la cabeza de Caleb con ambas manos. Ve por él. Ahora. Preston dudó un segundo más. Su viejo instinto por proteger la imagen del centro y evitar responsabilidades todavía luchaba contra la realidad que tenía enfrente. Finalmente, salió corriendo. Mientras él estaba fuera, Nora fue guiando a Marcus para mantener la presión sobre el collar improvisado mientras ella revisaba las pupilas de Caleb, la fuerza de sus manos y la sensibilidad en cada extremidad. Iba diciendo en voz baja cada uno de sus hallazgos, como si estuviera dictando un expediente clínico que nadie más en ese edificio sabría interpretar correctamente. Mano izquierda, fuerza conservada. Mano derecha, debilidad leve, aproximadamente 4 de 5. Pupilas iguales y reactivas. Sensibilidad íntegra en ambos pies. Sigue con nosotros. Ahora los ojos de Caleb seguían cada movimiento de Nora. Estaba mucho más presente que en las 3 semanas anteriores.
aunque su voz todavía conservaba el tono apagado de un hombre que aún no terminaba de creer que la guerra había terminado. «¿Eras real?», dijo. Hizo una pausa. «Siempre pensé que Raven 6 era solo una voz que nos ponían por radio para mantenernos tranquilos durante las comunicaciones. Algunos de los muchachos. Antes bromeábamos diciendo que ni siquiera eras una persona de verdad», continuó Caleb. «Si era real», respondió Nora. «Nunca se lo dije a nadie, ni siquiera a ti en aquel entonces. ¿Por qué decírmelo ahora? Porque en este momento necesitas escuchar una voz en la que ya confías más de lo que yo necesito proteger un secreto», contestó ella. Ese siempre fue el trabajo. Preston regresó con el teléfono satelital. Le temblaban las manos. Y, por primera vez, no intentó hacerse cargo de la llamada. Simplemente le tendió el teléfono. Nora lo tomó y dio el reporte al centro de emergencias del condado con tanta precisión y siguiendo exactamente el protocolo, que la operadora del otro lado de la línea le preguntó 2 veces cuál era su formación médica. «Medicina de campo», respondió Nora. «Lo suficiente para saber que este paciente necesita un equipo aeromédico, no una ambulancia terrestre, considerando el terreno y el poco tiempo que queda antes de que cierre la tormenta». «Recibido, señora», respondió la operadora. Había algo diferente en su voz. Era el reconocimiento profesional de una persona serena encontrándose con otra igual en medio de la presión. «El equipo del helicóptero ya está siendo informado. Mantenga esta línea abierta». La operadora confirmó que un helicóptero de evacuación médica del condado todavía podía aprovechar un pequeño claro entre las nubes. Pero solo durante los próximos 40 minutos. Después, el frente de la tormenta cerrará por completo el paso. «¿Y si no alcanzan a llegar? ¿Cuál es el plan alterno?», preguntó Preston. Aún intentaba aferrarse al control. «No existe un plan alterno que no implique trasladarlo 40 minutos por un camino de grava destrozado, con una posible fractura inestable de columna», respondió Nora. «Así que vamos a asegurarnos de que no pierdan esa oportunidad». 40 minutos. Nora había esperado mucho más tiempo que eso en otras ocasiones. Y con mucho menos control sobre el resultado. Antes observaba una pantalla desde un búnker. Ahora sostenía con sus propias manos la cabeza de un hombre. «Lo mantendremos exactamente así hasta que aterricen», le dijo a Marcus. «No importa lo que él diga. No importa que tan tranquilo parezca. Nadie mueve este collar improvisado». Preston seguía de pie junto a la puerta. Observaba cómo la mujer a la que esa misma mañana había menospreciado dirigía toda la situación con más precisión que cualquiera de los consultores que había contratado para capacitar al personal del centro. «¿Por qué nunca dijiste nada?», preguntó. «Han pasado 8 meses y jamás mencionaste nada de todo esto». Nora no apartó la vista del pulso de Caleb. «Porque la versión de mí que tú necesitabas era una mujer callada». Hizo una breve pausa. «El silencio no asusta a los donantes. Al parecer, la competencia sí». Preston bajó la mirada. Aquellas palabras le dolieron. Y, por una vez, no encontró ninguna respuesta elegante. «Hay una reunión de la Junta el viernes», murmuró con debilidad, como si las palabras hubieran escapado antes de poder detenerlas. Nora ni siquiera levantó la cabeza. «Hay un hombre en el suelo con una posible fractura de vértebra. La Junta puede esperarnos a los 2. Preston observó a Caleb. Después miró sus propias manos. Todavía temblaban ligeramente por una descarga de adrenalina que no estaba acostumbrado a sentir. Había pasado toda su carrera construyendo una historia sobre sanar a los veteranos. Pero jamás había estado presente cuando la sanación realmente se veía así. Sin glamour. Precisa. Y completamente indiferente a cómo pudiera verse en una fotografía. «He dirigido este lugar durante 3 años», dijo en voz baja. «Y creo que nunca hice lo que tú acabas de hacer en estos últimos 20 minutos. La mayoría de las personas no lo ha hecho», respondió Nora. «No es un insulto. Simplemente es la verdad». Afuera, las primeras ráfagas fuertes de la tormenta hicieron vibrar las ventanas. Era un recordatorio de que aquel pequeño claro en el clima no permanecería abierto para siempre. En algún lugar sobre la montaña,
La tripulación del helicóptero luchaba contra el viento cruzado para llegar a tiempo. Cada minuto de la cuenta regresiva parecía más largo que el anterior. Marcus observaba el rostro de Nora buscando alguna señal de duda. No encontró ninguna. Solo la misma expresión serena. Concentrada. Firme. Exactamente la misma que Caleb había descrito entre respiraciones entrecortadas desde el momento en que ella cruzó la puerta de su habitación. Dutch apareció al final del pasillo. Con unas cuantas palabras tranquilas mantenía alejados a los demás veteranos. Nadie lo había entrenado para controlar a una multitud. Pero cuidar del hombre que estaba a tu lado era algo que se aprendía después de muchos años compartiendo servicio. Ella lo tiene, les dijo Dutch a los demás. Parecía intentar convencerse a sí mismo tanto como tranquilizarlos a ellos. Sea quien sea realmente, ella lo tiene. El viento golpeaba el albergue en largas sacudidas cuando se cumplió la marca de los 30 minutos. Entonces la respiración de Caleb volvió a alterarse. El pánico comenzaba otra vez a abrirse paso entre la calma que Nora había construido. Raven, ya no siento bien las piernas, dijo con la voz quebrada, por primera vez desde que había caído. Nora no permitió que su expresión cambiara. Parte de eso se debe a la posición en la que te tenemos inmovilizado. Y parte podría deberse a la inflamación alrededor de la lesión. Por ahora, ambas cosas son normales. Ninguna significa necesariamente lo que tú crees. No era completamente cierto. Y ella lo sabía. Del mismo modo que sabía que muchas medias verdades habían sido lo único capaz de mantener serenos a hombres aterrados en lugares mucho peores que ese pasillo. Mientras hablaba, mantuvo 2 dedos apoyados sobre su muñeca, vigilando el ritmo de su pulso mientras contaba mentalmente cada segundo. Era el mismo cálculo silencioso que años atrás utilizaba para saber exactamente cuánto tiempo podía sobrevivir un equipo sin reabastecimiento, sin evacuación, sin que nadie llegara por ellos. Quedaban 20 minutos antes de que se cerrara la ventana de buen clima. La radio de Preston crepitó desde la recepción. Era la operadora del condado informando que el helicóptero ya estaba en el aire, luchando contra los fuertes vientos cruzados. 4 minutos para llegar al claro detrás del albergue. Tenemos que trasladarlo al helipuerto en cuanto aterricen, dijo Nora. Mantendremos todas las precauciones para proteger la columna durante todo el traslado. Miró a Marcus. Tú vienes conmigo sujetando la cabeza. Después miró a Preston. Despeja un camino completamente recto. Que no haya ningún obstáculo. Deja todas las puertas abiertas. Sin excepciones. Preston no discutió. Simplemente obedeció. Por primera vez desde que había entrado a ese pasillo, Nora se permitió sentir todo aquello que permanecía escondido bajo la calma de su voz. La culpa. La culpa que había cargado durante 7 años. La misión en la que un equipo al que apoyaba desde una pantalla entró en una posición que ella debió haber identificado como comprometida, y no lo hizo con la rapidez suficiente. 3 hombres. Todavía recordaba los nombres de los 3. Nunca se los había contado a nadie en su vida como civil. Ni a un terapeuta. Ni a un amigo. Ni a ninguna persona que pudiera verla de otra manera por llevar ese peso. Recordaba perfectamente el color de la transmisión aquella noche. Un verde granulado lleno de interferencia. Pequeñas siluetas oscuras avanzando por una ladera donde no debía haber movimiento alguno. Recordaba haber dado la orden de abortar demasiado tarde. Su voz se quebró una sola vez antes de recuperar el control. Y esa grieta nunca terminó de sanar. Había dejado la agencia 11 meses después de aquella misión. Se convenció de que existían cientos de razones para hacerlo. Pero ninguna era realmente la verdadera. Los ojos de Caleb volvieron a encontrarse con los de ella. Esta vez estaban mucho más claros. Mucho más presentes. Eso la sorprendió. Tú fuiste quien dio la orden de abortar la misión que nos sacó del Valle Kandari, ¿verdad? Preguntó de repente. Las manos de Nora permanecieron completamente firmes. Pero algo muy dentro de su pecho sí se movió. Sí, respondió en voz baja. Ese día perdí a mi observador. Caleb guardó silencio un instante. Los muchachos nunca supieron por qué el mando canceló la operación en ese momento. Siempre pensé que alguien allá arriba simplemente tuvo un buen presentimiento.
Nora negó lentamente con la cabeza. No fue un presentimiento. Vi movimiento en una transmisión que nadie más detectó a tiempo. Pero hice la llamada demasiado tarde. 4 minutos más tarde de lo que debía. Y tu observador pagó el precio de esos 4 minutos. Caleb dejó escapar una leve sonrisa cansada. Pero también fueron 4 minutos lo bastante temprano para que hoy siga aquí, siendo un idiota que se desangra en una montaña de Colorado. Por un instante sonó casi como una risa. ¿Quieres saber cómo se ve esa carga desde mi lado? La miró fijamente. Se ve como el simple hecho de que yo siga vivo. Los ojos de Nora comenzaron a arder. Parpadeó con fuerza. Reprimió las lágrimas igual que había reprimido todo lo demás durante 7 años. Porque el trabajo que tenía delante todavía no había terminado. No me debes nada por esos 4 minutos, añadió Caleb con voz mucho más tranquila. Pero ya puedes dejar de cargarlos tú sola. Hizo una pausa. Nadie que sea realmente bueno en este trabajo logra salir de él sin algunos minutos que desearía poder recuperar. En ese instante, el estruendo de las hélices golpeó las ventanas. Un rugido profundo que competía incluso con el ruido de la tormenta. Marcus apareció corriendo por el pasillo. Detrás de él venían 2 paramédicos de vuelo. Ya llevaban abiertas sus mochilas de equipo. Uno de ellos se agachó inmediatamente para revisar la inmovilización que había hecho Nora. Ya tiene todas las medidas de protección para la columna. Examinó cuidadosamente el collar improvisado. Luego levantó la vista. Quien haya hecho este collar sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Preston habló antes de que Nora pudiera responder. Trabaja aquí. Hizo una pausa. Le costó decir lo siguiente. Y gracias a ella, él está lo suficientemente estable como para poder volar. El jefe del equipo médico observó a Nora con verdadera atención por primera vez. Vio sus manos completamente firmes. La precisión de cada término que utilizaba. La absoluta ausencia de dudas. Y comprendió que durante 8 meses todos en ese edificio habían subestimado a aquella mujer. ¿Fuiste militar?, preguntó. Nora siguió sosteniendo la cabeza de Caleb mientras comenzaban el traslado. 4 personas moviéndose en perfecta sincronía. Sin apartar la vista de su paciente respondió. Sí. Hizo una pequeña pausa. Pero esa es una historia mucho más larga de la que tenemos tiempo de contar ahora. El paramédico asintió. Era lo bastante profesional para no insistir. Comenzó a dar las últimas indicaciones mientras levantaban la tabla con un solo movimiento suave y perfectamente coordinado. Llevaron a Caleb hacia las puertas abiertas. Más allá los esperaba la tormenta. A mi cuenta, ordenó el paramédico. 3, 2, 1. Arriba. La tabla se elevó con absoluta estabilidad entre los 4. Caleb quedó mirando hacia el techo. Respiraba con calma. Antes de cruzar las puertas y perderse entre el rugido del viento, volvió la vista hacia Nora una última vez. El helicóptero despegó desde la ladera con Caleb asegurado en su interior. Apenas unos segundos después, el sonido de las hélices comenzó a desaparecer, tragado por la tormenta y el viento. Los pinos y la última luz gris de la tarde. Nora permaneció de pie en el helipuerto durante un largo momento después de que el helicóptero desapareció entre la tormenta. La lluvia empapaba su uniforme médico azul cobalto, que había pasado de un tono brillante a un color casi negro. Solo entonces sus manos se permitieron temblar. Ya no había nadie que necesitara que permanecieran firmes. Marcus fue el primero en acercarse. Raven 6, dijo con cuidado, probando el nombre. Es un indicativo de llamada real. Lo busqué en mi teléfono antes de que se perdiera por completo la señal. Elemento de enlace de la Agencia de Inteligencia de Defensa. Eras tú. Lo fui, respondió Nora. Hizo una pausa. Hace mucho tiempo. Aunque algunos días no lo parece. Unos minutos después llegó Preston. Su saco estaba completamente empapado. No quedaba rastro de la imagen impecable que siempre intentaba proyectar. No adoptó ninguna pose. No recurrió a ningún discurso preparado. Esta mañana le dije a una integrante de la junta que tú no tomabas decisiones aquí. Bajó la mirada. Necesito que sepas lo equivocado que estaba. Nora guardó silencio unos segundos.
Tú necesitabas una empleada silenciosa. Y yo también necesitaba volverme invisible. Le dedicó una mirada tranquila. Durante 8 meses aprovechamos muy bien los puntos ciegos del otro. Preston respiró hondo. ¿Y ahora qué sigue? ¿Para el programa? ¿Para ti? Nora volvió la vista hacia la línea de árboles donde el helicóptero había desaparecido. Pensó en coordenadas. En nombres clave. Y en los 3 hombres cuyos nombres seguía cargando 7 años después de una misión que jamás podría deshacer, sin importar cuántos trabajos tranquilos hubiera aceptado desde entonces. Ahora este lugar tendrá un verdadero protocolo clínico para responder a las crisis. Hizo una pausa. No un plan de relaciones públicas. Uno real. Todo el personal aprenderá a reconocer un episodio traumático antes de que termine en una caída. Aprenderán cuando el silencio ayuda, y cuando puede costarle a alguien la movilidad de la columna. Preston la observó fijamente. ¿Tú construirías ese programa? No. Nora negó suavemente. Yo lo dirigiría. Pero esta vez con autoridad de verdad. No con un gafete que diga personal contratado ni con un jefe que les dice a los donantes que mi opinión no cuenta. Preston asintió lentamente. Algo en su expresión finalmente dejó de parecer una estrategia de imagen. Por primera vez se parecía al respeto. La Junta va a preguntar por tu trayectoria. Van a querer incluirla en el folleto. Pueden poner mi grado militar y mi documentación de baja, respondió Nora. Lo que no pueden tener es el expediente de Caleb. Ni el de ningún paciente. Jamás usarán el dolor de alguien para una sesión de fotografías. Esas son las condiciones. Si no las aceptan, no habrá programa. De acuerdo, respondió Preston. Y, por primera vez, no sonó como un hombre negociando. Sonó como alguien que acababa de presenciar lo que realmente significa la competencia profesional cuando nadie está grabando un video para impresionar a los donantes. Cuando la lluvia comenzó a disminuir, Dutch y los demás veteranos se reunieron cerca de la entrada. Observaron a Nora regresar al edificio completamente empapada. Y por primera vez en 8 meses. Nadie volvió a verla como la enfermera callada que siempre pasaba desapercibida. Raven 6, dijo Dutch, probando el nombre. Sonrió apenas. Supongo que eso explica por qué siempre te colocabas de espaldas a la pared. Nora casi sonrió. Viejas costumbres. 3 semanas después, los servicios médicos del condado confirmaron que Caleb Mars conservaría por completo el uso de ambas piernas. Había sufrido una fractura que estuvo a solo unos centímetros de terminar con un desenlace completamente distinto. Envió un único mensaje al albergue por medio de su equipo médico. Díganle a Raven 6 que las coordenadas eran correctas. Nora leyó el mensaje en el mismo pasillo donde meses atrás doblaba toallas en silencio. Llevaba el mismo uniforme azul brillante. Pero ahora lo vestía de otra manera. Con los hombros erguidos. La mirada firme. Como una mujer que por fin había dejado de fingir que era más pequeña que el peso que llevaba dentro. El nuevo programa comenzó ese invierno. El Centro de Renovación para Veteranos Black Ridge empezó a capacitar a todo su personal en atención a crisis con enfoque en trauma, evaluación de lesiones de columna y técnicas de desescalamiento basadas en protocolos reales de campo, en lugar de simples folletos de bienestar. Nora dirigió personalmente toda la capacitación. Invitó a un paramédico aéreo retirado para impartir las prácticas. Y se aseguró de que cada nuevo integrante del personal escuchara, desde su primer día de trabajo, una misma enseñanza. Que, muchas veces, las personas más calladas de un edificio son precisamente las primeras a las que vale la pena escuchar. También dejó de esconder los 7 años que pasó detrás de una pantalla, guiando a hombres que nunca conoció personalmente durante las peores noches de sus vidas. Porque finalmente comprendió que la culpa que había sacado consigo de aquel valle no era un secreto que necesitara proteger. Era la razón por la que había sido la única persona en aquel pasillo que sabía exactamente qué hacer cuando más importaba. Caleb regresó de visita en primavera. Caminaba sin bastón. Se detuvo en la puerta de la habitación donde había caído. No dijo muchas palabras. Nunca había sido un hombre de hablar demasiado. Pero estrechó la mano de Nora como quien saluda a alguien que ha conocido toda la vida. Porque, en el sentido que realmente importaba. Así era.
Preston cumplió su promesa respecto al folleto. Solo aparecía una discreta línea con el grado militar de Nora y sus años de servicio. Nada más. No había fotografías de pacientes. No había historias de dolor convertidas en material de promoción para donantes. La Junta lo aprobó sin hacer una sola objeción. Y, por primera vez desde que Black Ridge abrió sus puertas, el éxito del programa dejó de medirse por fotografías de sonrisas o campañas de promoción. Comenzó a medirse por la cantidad de hombres que abandonaban la montaña más fuertes y estables de como habían llegado. Nora siguió usando cada mañana el mismo uniforme médico azul brillante. Continuó trabajando en la misma estación de enfermería. Y algunas tardes seguía doblando las mismas toallas, más por costumbre que por obligación. Pero ya no encorvaba los hombros para ocupar menos espacio en una habitación. Un día, una nueva integrante del personal le preguntó con timidez qué significaba el antiguo nombre clave que había usado. Nora respondió sin vacilar. Significaba que había alguien escuchando. Hizo una breve pausa. Incluso cuando nadie podía verlo. Sonrió apenas. Esa fue siempre la parte más importante del trabajo. Existe un tipo de valentía que sale en las fotografías. La que aparece en los folletos para donantes. En los titulares. O en videos que se vuelven populares porque lucen bien en una pantalla. Pero existe otra clase de valentía que nunca queda grabada. La de una mujer arrodillada sobre un piso de madera bajo la lluvia. Sosteniendo con sus propias manos la cabeza de un desconocido para salvarle la vida. Sin hablar nunca de sí misma. Hasta el instante en que la vida de alguien dependió de ello. Nora Kessler pasó 8 meses siendo subestimada por decisión propia. Ella eligió hacerlo. El silencio era el precio de la paz. Y durante mucho tiempo lo pagó sin quejarse. Porque la alternativa significaba explicar una parte de sí misma que la mayoría de las personas de aquel albergue jamás habría comprendido. Pero ser una persona callada y ser invisible no son la misma cosa. Detrás de cada toalla perfectamente doblada. Detrás de cada mirada baja. Seguía estando la mujer que una vez mantuvo con vida a un equipo entero de desconocidos a través de unos audífonos. Una mujer que cargaba todos los días con el peso de aquellos 4 minutos de retraso que nunca se permitió olvidar. Es muy fácil confundir el silencio con el vacío. Es muy fácil pensar que la persona que realiza el trabajo más sencillo o menos visible de una habitación no tiene nada importante detrás de esa apariencia. La mayoría de quienes cargan con los pesos más grandes nunca lo anuncian. Doblan toallas. Mantienen la cabeza baja. Esperan el momento en que realmente se les necesita. Y entonces aparecen. Sin pedir permiso a nadie. Preston Vale aprendió esa lección de la manera más difícil. Empapado bajo la lluvia en un helipuerto. Viendo cómo un helicóptero desaparecía entre la tormenta. Una situación que ya no podía controlar. Comprendió que la verdadera competencia no necesita un micrófono. Solo necesita una oportunidad. Quizá la verdadera enseñanza de esta historia no tenga que ver con pasados ocultos ni con nombres clave secretos. Quizás sea mucho más sencilla. Las personas que nos rodean casi siempre cargan con mucho más de lo que imaginamos. Y el respeto que a veces les negamos porque parecen personas comunes puede ser precisamente el respeto que merecen cuando llega el momento en que más importa. Nora no recuperó su autoridad porque alguien descubriera finalmente su rango militar. La recuperó porque utilizó todo lo que sabía en el instante exacto en que hacía falta. Sin esperar el permiso de nadie. Eso no es una lección militar. Es simplemente la forma en que se manifiesta el verdadero carácter cuando por fin tiene la oportunidad de salir a la luz. Fin. Si esta historia te recordó que la persona más callada de una habitación también puede ser la más fuerte, déjanos un comentario contándonos quién, en tu vida, carga con mucho más de lo que deja ver. Dale me gusta para que esta historia llegue a alguien que necesita escucharla. Y suscríbete para conocer más historias reales de héroes silenciosos en Historias de Emergencia 911. Nos vemos en la próxima.